Don Alfonso Ramírez Patiño, muchísimas gracias por recibirnos aquí en esta sede, en este sitio tan privilegiado de Madrid. Muchísimas gracias por recibirme y concederme esta entrevista para todos los oyentes y lectores de H Digital. Es usted el director general de una compañía líder mundial de ciberseguridad, en este caso. Y como usted me ha dicho que le podía preguntar cualquier cosa, y en las entrevistas la importancia o la audiencia va en función de la primera, me va a permitir que empecemos con un tema un poquito delicado, ¿vale? En su momento, ustedes, Eugenie es ruso, ustedes son una compañía rusa, aunque están asentados en el Reino Unido, y tuvieron un problema bastante serio con la administración de Estados Unidos, ¿vale? De hecho, les vetaron. Tan es así que la cosa cogió tal dimensión que la Unión Europea investigó el tema y la comisaria, en su momento, María Gabriel, no solamente les exoneró de cualquier tipo de responsabilidad dudosa, sino que además recomendaron el uso de su antivirus, de su empresa, y desde entonces, esto fue creo que en el año 2019, creo, y desde entonces hasta aquí han subido espectacularmente. ¿Cómo sobrellevaron ustedes esa situación tan complicada? Esto es lo que yo llamo una entrada. Bueno, en fin. Vamos a ver, sí es verdad que fue un momento complicado para nosotros, porque lo que primero nos generó fue muchísima frustración. O sea, Kaspersky es una empresa que se dedica a la ciberseguridad y llevamos 25 años haciendo lo mismo. O sea, luchando contra los cibercriminales y protegiendo a todos nuestros usuarios de cualquier tipo de amenaza, venga de donde venga. O sea, nosotros al final somos una empresa que nos dedicamos a lo que nos dedicamos y no estamos en política ni mucho menos. O sea, nosotros nos dedicamos a luchar contra los malos y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando te ves envuelto, te ves en medio de una guerra geopolítica, que evidentemente sí que la hay, y durante la etapa de Trump se reactivó mucho el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, y bueno, pues los dos hicieron un poco lo mismo. En Rusia se baneó, se vetó a LinkedIn, en Estados Unidos hicieron lo propio pues, con otras empresas tecnológicas como por ejemplo Kaspersky, y nosotros que al final somos una empresa privada, pues nos vimos envueltos ahí un poco en el medio de esa batalla geopolítica entre dos países que nosotros, vuelvo a decir, no teníamos absolutamente nada que ver, pero bueno, la parte de frustración venía porque nadie puso nunca una prueba encima de la mesa. Nadie llegó a decir que Kaspersky había hecho algo malo porque aquí lo tienes demostrado. O sea, fue simplemente, pues, Eugene Kaspersky es ruso y como es ruso, vosotros sois rusos y sois rusos malos. Entonces nos generó muchísima frustración, pero como cualquier empresa que se dedica al sector de la ciberseguridad, yo creo que en nuestro ADN tenemos una cosa que es la innovación. Y de cualquier adversidad intenta siempre innovar y sacar algo bueno. Entonces nosotros sí nos dimos cuenta, o ese comentario que nos hizo en su día Daño nos hizo reflexionar y decir, oye, igual sí puede ser que alguien pueda llegar a pensar que Kaspersky, por el hecho de que Eugene Kaspersky sea ruso, pueda estar haciendo algo que no sea lícito, o sea, algo más allá de lo que supuestamente deberíamos de hacer, que es proteger a nuestros clientes, ¿no? Entonces, aprovechando esa parte de innovación que tenemos en Kaspersky y que nos obliga nuestra actividad, vimos de qué forma podíamos dar respuesta a esas dudas, ¿no? Entonces, fuimos el primer fabricante de ciberseguridad que quiso ser transparente y sacamos una iniciativa global, que es la Iniciativa Global de Transparencia, donde lo que hicimos fue ver de qué manera podíamos enseñar tanto a empresas como gobiernos qué es lo que hacía Kaspersky. Entonces empezamos a abrir una serie de centros de transparencia en todo el mundo, de tal forma que los gobiernos pueden venir a nuestras oficinas y les podemos coger y enseñar nuestro código fuente, de tal forma que en el momento en el que tengan algún tipo de duda de que si tenemos un troyano, de que tenemos algún tipo de puerta atrás o que podemos tomar el control de un equipo, tal,
se les pueda ir esa idea de la cabeza. Para también cumplir con determinadas leyes, como por ejemplo la GDPR, lo que hicimos fue coger y mover todos los servidores, los tenemos en Europa. Hemos cogido a una consultora que pertenece al Big Four, que lo que hace es que audita constantemente cómo gestionamos tanto nuestro software como las actualizaciones, como las firmas, absolutamente todo queda registrado. Y insisto, en los centros de transparencia puede coger y venir cualquier gobierno o empresa para poder revisar no solamente la última versión del software que esté disponible en el mercado, sino nos puede pedir en concreto cualquiera de las versiones o actualizaciones que hemos utilizado en el pasado, porque quedan todas registradas por una de estas empresas auditoras. Entonces, hemos sido pioneros una vez más en este sentido, siendo el primer fabricante de ciberseguridad realmente transparente, donde hemos puesto a disposición de todo el mundo realmente cómo opera un fabricante de ciberseguridad, qué datos guarda, cómo los procesa y demás. Luego, si le parece, vamos a hablar de las relaciones de los gobiernos y con los servicios de seguridad. Mire, la ciberseguridad se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los políticos en general y para los gobiernos. ¿Usted considera que los políticos están lo suficientemente concienciados e informados de la importancia y de la gravedad que tiene hoy en día para la seguridad de sus ciudadanos la ciberseguridad? Bueno, hemos visto una evolución muy importante en todos los sitios en los últimos años. O sea, sí es verdad que hace 10 años pues, los recursos que tenían o que dedicaban los países eran muchísimo menores. Sí es verdad que según han ido evolucionando el nivel de amenazas y las amenazas cada vez se han convertido en temas más peligrosos, incluso en armas cibernéticas, hemos visto cómo los países han ido transformando y han ido creando incluso un ejército dedicado a defenderse de este tipo de ciberamenazas, que evidentemente sí son una amenaza muy real. ¿Qué países son los que, por su experiencia, qué países cree usted que son los que más recursos, dinero e inversión hacen? ¿Los occidentales, Europa? ¿En eso los países, las dictaduras, las autocracias gastan más dinero en esto o está repartido? Yo creo que está repartido. O sea, evidentemente depende mucho del nivel de digitalización que tenga cada uno de los países. Al final yo creo que son dos procesos que van muy de la mano. Primero la digitalización del país y luego ver cómo lo podemos proteger. Evidentemente las primeras potencias mundiales invierten muchísimo más en ciberseguridad que las que tienen menos recursos. Pero vamos, sí es verdad que estamos viendo cómo en los últimos años está habiendo un mayor esfuerzo por por digitalizar los países y proteger en consecuencia esta digitalización. Y sí es verdad que los políticos están muchísimo más concienciados que en el pasado. Entiendo que sus asesores están haciendo un buen trabajo y al final es una amenaza muy real que por desgracia cada día tiene más presencia en nuestros telediarios cuando empezamos a ver que si determinados organismos oficiales o determinados ayuntamientos están sufriendo ataques constantes. Mire, preparando estas entrevistas, una de las próximas que voy a hacer es al coronel Pedro Baños, del que usted me imagino que habrá oído hablar, famoso por muchísimas cosas y sobre todo por geoestratega y geopolítico. Y leyendo uno de sus libros decía que antiguamente en las guerras era importantísimo el uso del petróleo y del agua y que ahora que era lo de ciberseguridad. ¿Podemos decir hoy en día que un ordenador es igual o más peligroso que un arma? Yo creo que las dos cosas son peligrosas, cada una en su medida, ¿no? Evidentemente un arma es algo más instantáneo, pero coincido con el tema de que las guerras en un pasado, pues al final el tema del suministro del petróleo o del agua eran importantes porque tenías que alimentar a tus tropas y tus vehículos para poder ir a la guerra. Yo creo que la evolución es a la ciberguerra, o sea, ya no es tan necesario igual desplegar un ejército para poder coger y hacer algo en un país. Hay determinadas cosas que ya se están haciendo a través de la red.
Como bien sabe, muchos de nuestro público pues son policías, guardias civiles, personal del ejército, y en nuestro mundo siempre se dice que el delincuente, es un dicho, que suelen ir por delante de la policía, el delincuente que suele ir por delante de la policía. ¿Porque corren delante? Bueno, eso empezamos así, resulta que ahora es por el tema de los medios que pueden tener invertir y más, ¿no? ¿Usted considera que hoy por hoy los cibercriminales van por delante de la capacidad incluso de ustedes mismos, que están preparados para detectarlos? Siempre. O sea, Siempre. Al final, nosotros dentro de nuestros laboratorios tenemos una parte de desarrollo súper importante. O sea, en nuestros laboratorios hay desde cajeros automáticos hasta coches. Y estamos constantemente investigando en ver cómo podemos proteger determinados dispositivos antes de que igual los malos puedan hacer algo. Pero aún así vamos siempre por detrás de la creatividad que tienen estas personas. Entonces es muy difícil el ir por delante de los malos. Tremendamente difícil porque tienen una cantidad de recursos que otras bandas no tienen, porque son tremendamente creativos y porque al final son los que van abriendo brechas. Entonces en el momento en el que encuentran un filón donde, claro, atacan un montón o hacen un montón de intentos antes de tener éxito con alguno. El problema está en que cuando tienen éxito es muy fácil replicar ese éxito e ir atacando a diferentes personas. Entonces los fabricantes de ciberseguridad normalmente vamos por detrás de ellos porque cada vez que ellos descubren una vulnerabilidad que es desconocida y utilizan esa puerta de entrada para poder atacar, pues nosotros tenemos que ser lo más rápido posible para tapar esa brecha y protegerlos. Es verdad que últimamente se lo estamos poniendo muy fácil, o sea, pero se lo estamos poniendo muy fácil en todos los sentidos. O sea, por un lado, no paramos de generar o de crear leyes nuevas que lo que hacen es que limitan muchísimo a las fuerzas del Estado para poder coger y perseguir a estos cibercriminales. Estamos luchando contra amenazas... Que no le quepa ninguna duda. Estamos haciendo frente a amenazas globales desde actuaciones locales, porque no hay ninguna ley que nos permita a todos los países actuar contra ese tipo de amenazas. Paraísos fiscales, podríamos decir, ¿no? Claro. Paraísos de ciberseguridad. Ya no es que sea un paraíso de ciberseguridad, o sea, hay países donde es más fácil hacer cosas que en otros, pero realmente la complejidad es el ver cómo hago una investigación. O sea, porque claro, el cometer un delito en España no quiere decir que el delincuente esté en España. O sea, antes en el delito tradicional sí, o sea, si vas a robar una joyería tienes que estar físicamente en la joyería. Pero claro, ahora para robar en España no tienes que estar físicamente en España, puedes estar en cualquier otra parte del mundo. Claro, el problema está que cuando la policía empieza a hacer esa labor de investigación y empieza a coger y a tener pruebas para poder seguir al delincuente, tiene dos vías. Una, o sigues al delincuente, o dos, sigues el dinero. Normalmente seguimos al dinero y al final a los únicos que acabas cazando, si los cazas, pues al final son a las mulas. Pero realmente a las bandas es muy complicado el poder pillarlas, porque seguir esa trazabilidad implica pedir la colaboración de muchos países por donde se ha pasado, y al final pues eso lleva tiempo, hace que las investigaciones cada vez se demoren más y hay tanta necesidad o hay tanto volumen que al final pues, yo creo que las fuerzas del Estado van priorizando sobre lo que igual pueden conseguir algún tipo de resultado más a corto plazo. Mire, ahora que habla usted de dinero, y estamos hablando de grupos terroristas, de grupos de crimen organizado, cuando se habla, por ejemplo, en su momento de Emilio Pablo Escobar Gaviria, se decía que era un hombre que podía ganar 30 millones de dólares al día. De hecho, se llegó a decir que podía pagar la deuda externa de Colombia en su momento, que se lo llegó a plantear. El Chapo Guzmán, pues también se habla de que podía facturar, dentro de lo que es facturar, entiéndame la ironía,
pues no sé, 40, 50 millones de dólares al día. Y se habla de cifras del crimen organizado de centenares de billones. ¿Cuánto dinero cree usted que podemos decir, aunque sea aleatorio evidentemente, una cifra que mueve todo el cibercrimen en el mundo? No soy un gran fan de este tipo de estimaciones, porque al final es imposible el dar una estimación que sea más o menos correcta o acertada, porque al final hay muchísimas empresas que son atacadas y ni siquiera se plantean el hacer público el que han sido atacadas y que han pagado algún tipo de rescate. Entonces, hacer una valoración, y muchísimo más a nivel mundial, es muy difícil. Yo personalmente, y es una opinión personal, creo que hay determinados indicadores que sí hacen, o nos pueden hacer pensar el altísimo volumen que mueve el tema del cibercrimen, y al final una de las monedas que están utilizando, o una de las formas que están utilizando los cibercriminales para monetizar sus actividades criminales, es el tema de las criptomonedas. Los rescates los están pidiendo, están utilizando el tema de las criptomonedas para poder coger y manejar ese tipo de dinero. Claro, si vemos cómo está evolucionando el tema del Bitcoin, bajo mi personal punto de vista, está muy relacionado, porque hay empresas que están cogiendo criptomonedas para, en el caso de tener algún incidente, poder pagar sin tener ningún problema. Cibercrimen, ciberseguridad, ciberterrorismo, ¿hay alguien que esté a salvo? No. Así de claro. No. Al final hay una tendencia clara y evidente en todos los países, ¿vale? Y es muy peligrosa. No cabe duda de que la tecnología está trayendo grandísimas ventajas a todos los ciudadanos, a todas las empresas y a todos los gobiernos, en todos los sentidos. Es maravillosa la tecnología. Claro, el problema está en que hay dos vertientes. Uno, las tecnologías nuevas, se está primando el go-to-market, el coger y decir, ser el primero en que voy a sacar un coche conectado, ser el primero en sacar al mercado cualquier producto o servicio. Claro, para ser el primero quiere decir que estás renunciando a introducir la ciberseguridad en el diseño de ese dispositivo, porque te va a retrasar. No es lo mismo decir, voy a ser el primero en sacar un coche conectado y lo hago. Claro, si tengo que coger y empezar a hacer auditar el producto final para ver si tiene algún tipo de brecha de seguridad, voy a desarrollarlo de tal forma que sea algo más difícil de hackear. Eso lo único que va a hacer es retrasarte el proyecto y que alguien te pueda adelantar por la derecha y te quita la historia de ser el primero. Y luego, por otro lado, está la tendencia de hacer smart todo aquello que fue creado para no ser smart. Claro, si te das cuenta, las smart cities. No cabe duda que tener enchufados todos los semáforos de una ciudad a un centro de control y poder manejarlos desde ahí tiene muchísimas ventajas. Desde reducir los atascos, que al final implica reducir las emisiones de CO2, con lo que nos va a hacer ser muchísimo más verdes, tener mayor control de... Las ventajas son infinitas, pero claro, estás cogiendo dispositivos que jamás fueron pensados para estar conectados a algo y los estás conectando a algo. Cada vez que... yo cuando era pequeño, en Peter Pan decían que cada vez que alguien... ¿cómo era? ¿Cómo era lo de que se moría un hada? No lo sé, ahora me ha cogido usted. Al final, cada vez que conectamos un dispositivo a Internet, un dispositivo que no estaba pensado para estar conectado a Internet, al final los cibercriminales sonríen, porque no dejamos de abrirles vías nuevas de ver por dónde nos pueden llegar a atacar. Hay ciberataques que se han originado por el termómetro de una pecera. A eso le iba yo ahora. ¿Sabes? Son tan creativos los cibercriminales que al final llegas y dices, en un edificio inteligente, en un casino, tengo una pecera, porque tengo peceras por todos lados. Y el termómetro de la pecera está conectado a Internet, porque claro, desde una sala de control pueden ver si el agua está a la temperatura correcta o no. Claro, si ese dispositivo digámoslo, de IoT no está bien protegido, al final no deja de ser una vía de entrada para los cibercriminales. Entonces,
vuelvo a insistir, dos vías. Una, todo lo que se está creando nuevo se prioriza la rapidez en la que voy a sacar el producto o servicio al mercado, con lo que excluyes en cierta forma o omites el tema de la ciberseguridad, lo dejas para luego. Y luego la otra tendencia que tenemos, que es convertir las smart, o sea, las cosas que no eran smart en smart. Smart stadiums de fútbol, donde, claro, las amenazas son brutales. O sea, no dejar de tener a 100.000 personas en un estadio de fútbol, que de repente lo enchufas a internet y claro, las ventajas, las posibilidades que tienen los malos son infinitos. O sea, desde el día antes de una Champions te activo las pompas de riego y te inunda el estadio. En mitad del partido, cuando te apago las luces y como alguien grite bomba, imagínate la que liamos. El tomar el control del marcador electrónico y poner el mensaje que a ti te dé la gana en el momento en el que a ti te dé la gana para... pues claro, estamos hablando de cibercriminales entendiendo siempre que quieren un rédito económico, pero claro, luego también está el tema del cibervandalismo o aquella gente que utiliza el cibercrimen para otro tipo de fines, más reivindicativos porque al final criminales hay de todos los tipos, sabores y colores. Mire, le iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque hoy en día en cualquier casa que tenga 2 hijos, pues todo el mundo tiene 4 o 5 teléfonos, cuando no 6, 4 ordenadores, cuando no 5, y esta leche esa. ¿Usted cree que el ciudadano normal somos conscientes del grave problema que tenemos, de que tenemos a delincuentes en nuestra casa y no lo sabemos? Yo he visto casas que tienen una infraestructura más complicada que muchas pymes. Claro, vuelvo a insistir, las ventajas que da la tecnología son increíbles. Al final el tener una cámara en tu casa que te permita desde el trabajo ver cómo está el perro. El tener a Alexa que es capaz de manejar tus luces, al final, pues vuelvo a decir lo mismo, no dejan de ser nuevas brechas o vías de entrada para los cibercriminales para poder coger y entrar en tu casa y ver qué es lo que puedes hacer. Hay mucha gente que al final, a mí que hagan lo que quieran, si yo total no tengo nada de valor en mis dispositivos, pues seguramente tengas las fotos de tu boda o tengas las fotos de la comunión de tu hijo, que hombre, ahora que las tienes, pues igual no las valoras, pero en el momento en el que alguien se haga con el control de tus fotos, igual te empiezas a plantear que, claro, que es un recuerdo que no vas a poder volver a repetir, igual te planteas el poder llegar a pagar a un cibercriminal. Claro, un cibercriminal sabe a quién está atacando. Y no es lo mismo igual atacar a una gran empresa que atacar a una pyme, que atacar a un usuario doméstico. A un usuario doméstico posiblemente lo que vayan a hacer es empezar pidiéndote muy poco y como pagues, pues cada vez te van a ir pidiendo más hasta que dejes de pedir, o sea, hasta que dejes de pagar. Empiezan con el tema de la extorsión. A las empresas estamos viendo auténticas barbaridades, o sea, porque ya no es solamente te ataco, te robo información, te comunico que tengo no sé cuántas teras de información de tu empresa, es cómo piden el tema del dinero. O sea, ya poner a las empresas en un punto diciendo, mira, o me pagas o voy a empezar a filtrar información a través de las redes. O voy a coger y voy a iniciar una subasta de la información que tengo. Increíble. Que igual alguien me acaba comprando esa información porque le interesa tenerla, alguno de tus competidores. Es tremenda la creatividad que tienen los ciberdelincuentes a día de hoy. Usted es padre y claro que me va a decir lógicamente vendiendo ese producto pues que es necesario, pero precisamente le quería tocar la fibra y porque usted comentó antes el tema del ciberacoso, sobre todo los que tienen hijas. ¿Qué consejo le daría usted a esos padres que a lo mejor no son conscientes del grave peligro que a través de estas redes se pueden hacer, sobre todo a las niñas y a los niños, vamos, en estos momentos? Es terrible. Lo que está pasando ahora con los chavales es una auténtica barbaridad. Y uno de los
problemas más graves que hay ahora mismo para la gente joven es el tema del bullying, que parece que si lo repetimos muchas veces, pues ya no afecta y no hace daño a nadie. A mí, como padre, me parece una auténtica barbaridad, o sea, porque está ocasionando cambios de conducta en los chavales. O sea, al final, tú antes ibas al colegio, o cuando yo era más pequeño ibas al colegio, y si querías meterte con alguien, pues se lo tenías que decir en la cara, y claro, te exponías a que te diera un tortazo. Ahora, el más cobarde puede hacer bullying a cualquier persona, porque lo haces desde tu casa, sin exponer tu cara delante de nadie, y muchísimos cobardes lo que hacen es que se escudan detrás de una red social para poder coger y atacar a otra persona, a un compañero de clase, que al final son todos menores. Y es terrible, porque antes había una desconexión de ese tipo de bullying. O sea, tú te llevabas con alguien mal en el colegio, y te vuelvo a decir, les ponías a que era un bofetón, pero tenía un horario. A las 9 de la mañana voy al colegio, te daban caña, pero a las 5:30 salías, te ibas a tu casa y por lo menos descansabas. Claro, ahora con el tema de las redes sociales y de que todos los chavales tienen un dispositivo en casa, es terrible. Es terrible porque es un 24/7 machacando a un chaval. Claro, y el problema está... Y con la presunta anonimato que se creen, que luego no es así, claro, evidentemente, pero que eso da pie también a exagerar ese tipo de acoso, ¿no? Pero el problema está en que ese chaval, posiblemente como piensa que está haciendo algo malo, o muchas veces no se lo dice ni siquiera a sus padres, por miedo a que le quite el dispositivo. Teléfono, claro. Entonces, claro, con tal de tener el teléfono o el tener el tablet, hay muchísimos chavales que no están no están contando a sus padres qué es lo que les está pasando. Los padres están totalmente ajenos al problema de su hijo, porque al final parece que no, mi hijo ahora pasa más tiempo en la habitación, pues tendrá el pavo, o ya no quiere estar conmigo, pero porque está en una edad complicada. No, estamos viendo auténticas niños pasando verdaderos dramas con este tipo de ataques, y de hecho hemos visto recientemente incluso suicidios. Es una barbaridad, y nosotros estamos intentando en la medida de lo posible colaborar. Vamos a colegios, damos charlas a los menores, hemos incluso hecho una obra de teatro para a los más menores, enseñarles cómo tienen que comportarse o cómo tienen que relacionarse con la ciberseguridad, o sea, los dispositivos y los otros niños, que está bien, que está mal. Les damos pequeñas nociones de lo que es un delito. Pues, oye, que si te reenvían una foto de alguien y tú la mandas, parece que los chavales no entienden que eso es un delito y realmente está penado. O sea, si a ti te mandan una foto y tú la reenvías, es un delito. Entonces, intentamos dar esas pequeñas pautas para que la gente o los niños se vayan concienciando. Por otro lado, intentamos también el dar una charla a los padres, a los profesores, para enseñarles cómo tienen que actuar. Porque claro, si a ti te viene un chaval diciéndote que alguien le está haciendo algo por las redes sociales, tú no puedes coger el dispositivo de esa persona y mirarla. Ese dispositivo pertenece a un menor, que está protegido por la ley. Si el profesor le quita el teléfono a un menor y mira el contenido de ese teléfono, está cometiendo una ilegalidad. Sí, sí. Entonces hay que enseñar también a los profesores cómo proceder ante ese tipo de cosas. Claro, muchos colegios lo que han hecho es prohíbo los teléfonos en el colegio. Y ya está, y parece que con eso se han... muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero no es verdad, porque al final la gente sigue llevando el teléfono al colegio y siguen produciendo esas situaciones. Y luego intentamos hacer una tercera pata, que es la de intentar concienciar a los padres o educar a los padres de determinadas cosas. Claro, es muy complicado para un padre el que vaya a tener una conversación con un hijo cuando su hijo sabe muchísimo más de redes sociales que el propio padre. O sea, el padre no se quiere meter en el berenjenal de empezar esa conversación con tu hijo,
porque sabe que no tienes nada que hacer. O sea, que le vas a enseñar tú a tu hijo ahora cómo funciona TikTok. Ya. Muy complicado. Sería complicado. Yo creo que hay que hacer una labor muchísimo más... habría que hablar con el Ministerio de Educación, que empieza a tomarse muchísimo más en serio y empezar a meter como asignatura temas de tecnología, pero no como estoy viendo que en algunas asignaturas, por ejemplo, de lo que hacen mis hijos, de enseñarles cómo a programar o tal, que está muy bien. Pero yo creo que el que hubiera alguna asignatura que fuera un poco más del día a día, de cómo utilizar las redes sociales, no sé, materias muchísimo más de la vida cotidiana, más que tan los ríos de España, los reyes católicos o tal. O sea, materias muchísimo más didácticas o más prácticas. O sea, desde que es una hipoteca, porque los chavales lo tienen que empezar a saber, y es algo que todo el mundo tarde o temprano va a acabar utilizando, hasta cómo se debe utilizar una red social o pequeñas pautas de leyes sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer con tus dispositivos. ¿Apoyaré usted, como algunos dicen, que creen que incluso la edad escolar, que debería de ser obligatorio en ciertas edades, el implementar esa educación ya desde pequeños? Por supuesto, desde parvulario. O sea, yo me acuerdo cuando mi sobrina era pequeña, igual 2 años, tenía una cámara reflex grande, y llegar mi sobrina, llegar a la pantalla y intentar ampliar la pantalla con los 2 dedos, y me decía, está rota porque no ampliaba, claro, era una cámara más antigua. Los chavales, vamos a ver, los padres somos también culpables. O sea, ¿quién no ha ido a una comida y para que el chaval no moleste le has cogido y le has dado, o para que te aguante 1 hora en la mesa, le ha dado un móvil para que el chaval se entretenga? Claro, no somos conscientes, pero estamos dando dispositivos con conexión a Internet a nuestros hijos desde que tienen 1 año. Vamos a cambiar de tema, si le parece. Mire, en España, los pilares fundamentales de la ciberseguridad son el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto de Ciberdefensa. ¿Usted considera que con esta base este país está lo suficientemente cualificado para luchar contra esta lacra, o cree usted que habría que ampliar un poquito más tener otros focos, que serían necesarios crear otro tipo de organismos para colaborar en esta lucha? O sea, no es una pregunta fácil. Yo le dije que le podía preguntar cualquier cosa, usted me dijo que sí, a esto nos hemos expuesto. Yo creo que en España se está haciendo una grandísima labor en materias de ciberseguridad. Pruebas de ello es que ha habido determinadas detecciones, por ejemplo, en España, que han sido súper importantes. Hace 3-4 años la Policía Nacional detuvo en Málaga a los mayores ladrones de banca de la historia, los artífices del Carpanac. Y fue una cosa muy chula, porque al final puso a España en el mapa. En el mapa ya estábamos, ya, ¿no? Pero sí fue una cosa muy chula, porque salimos en muchísimos sitios, porque fue una investigación muy complicada que requirió la colaboración de muchos organismos a nivel internacional, y al final pues el que los detuviera la Policía de España, pues la verdad es que estuvo fenomenal. Los recursos, volvemos a hilarlo con una de las preguntas que me hacías al principio, Javier. Yo creo que los recursos que hay hoy por hoy son siempre insuficientes. O sea, deberíamos de dotar con muchísimo más recursos, ya no solamente al INCIBE, a la policía, a la Guardia Civil, o sea, porque al final todos están haciendo algún tipo de investigación, y yo creo que están sobrepasados con el volumen que está cogiendo, porque claro, al final es que veíamos, hace poco estaba en una charla y hablaban policías y decían que una de las tendencias que estaban viendo era cómo los delitos tradicionales decrecían y los digitales crecían exponencialmente. Claro, si no somos capaces de dotar a nuestras fuerzas del Estado de recursos suficientes para atender el volumen
que están teniendo este tipo de amenazas, pues es complicado. Y tenemos que entender que, claro, son dos cosas diferentes. O sea, por ejemplo, en el crimen tradicional puedes hacer cosas o tomar medidas disuatorias. Pues coger y poner a un coche a patrullar y oye, pues al final igual estás haciendo que alguien no vaya a cometer un delito por el hecho de que está viendo pasar policía. Pero claro, en el ciberespacio no puedes poner a nadie a patrullar. Hasta que no inician Está claro. Una actividad, la policía no puede responder. Pero claro, tiene que tener recursos suficientes para responder lo antes posible y lo más rápido. Y para mí es súper importante el tema de fortalecer la colaboración de la empresa pública y privada, y muchas veces dejarnos con perdón, de chorradas de si el CEO de tu empresa es ruso o no, porque al final es una tontería como la copa de un pino. O sea, al final, una empresa que como Kaspersky nos dedicamos desde hace 25 años a la ciberseguridad, que jamás nunca ha podido decir que nosotros hayamos hecho algo malo. El pensar que puedas excluir a ese fabricante de ciberseguridad por el hecho de que su origen es ruso, cuando Rusia es uno de los principales países emisores de cibercrimen, me parece una aberración. O sea, nosotros tenemos 400 millones de usuarios alrededor del mundo. 400 millones. 400 millones de usuarios han confiado la ciberseguridad de sus equipos a Kaspersky. Una gran parte son de países del este. La inteligencia que tiene Kaspersky sobre ese tipo de amenazas es brutal y no lo tiene ningún otro fabricante de ciberseguridad. Ninguno. O sea, si tienes uno de los mayores países que son emisores de ciberataques, son rusos, y tienes un fabricante que tiene muchísima inteligencia sobre ese tipo de ataques y los detectamos muchísimo mejor que otra gente, ¿no? Usarlo. No le voy a preguntar por razones obvias cuáles son las relaciones que ustedes tienen con los servicios secretos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad por razones obvias, ¿no? Pero ¿cree usted que son mejorables? A ver, nosotros colaboramos con todos los países en los que estamos, con las fuerzas de seguridad de cada uno de los países. O sea, nuestra labor es ayudar a la policía, a la Guardia Civil, al CCN, al INCIBE, es ayudarles a proteger a los usuarios, en nuestro caso españoles, contra los ciberdelincuentes. O sea, es que si nosotros, por ejemplo, bueno, colaboramos también con la Europol, colaboramos con la Interpol, si nosotros al final, porque tenemos 400 millones de usuarios alrededor del mundo, vemos en nuestras trazas que hay algún ataque que va dirigido, pues no sé, a un banco español, por supuesto que avisamos a las fuerzas del Estado, porque están atacando a un banco español. Entonces, si se puede evitar ese tipo de ataque, claro, tú eres policía. Sí. Si estás en una terraza de un bar tomándote una cerveza y ves que alguien entra a la farmacia que está al lado a robar, ¿qué haces? Ya. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. O sea, al final yo creo que además es algo que hacen todos los fabricantes de ciberseguridad. O sea, el intentar fomentar esa colaboración pública-privada que hacíamos, que mencionaba antes, a través de ese tipo de cosas. Si yo detecto cualquier cosa, por supuesto que lo notifico a las fuerzas del Estado. Deme un titular. ¿Podemos decir que la Policía, la Guardia Civil y el Ejército tienen las puertas abiertas de Kaspersky para colaborar en cualquier tipo de investigación o delito? Por supuesto. Bueno, pues ya tenemos un titular, de lo cual me alegro. Mire, no hace mucho el New York Times dijo que Corea del Norte tenía 6.000 personas preparadas para el cibercrimen. Lo publicó el New York Times, que un poquito de credibilidad tiene. De verdad se lo digo, o sea, se pone uno en situación y da miedo. ¿Esto es tan grave como parece? Vamos a ver, no lo sé, pero si tú tienes un país bloqueado económicamente, donde nadie puede venderle
nada, o sea, puede comerciar con ese país. ¿Cómo piensas que ese país consigue dinero para poder hacer cosas? Pues es una pregunta y contestación que da que pensar. ¿Usted cree que es cierto que hay países que interfieren a través del ciberespacio en las elecciones de otros países? Yo creo que hay países, y está demostrado que hay países que sí tienen un juego de intentar desestabilizar otros. Al final, cuando hablamos de ciberdelincuentes, estamos pensando en personas físicas, pero evidentemente los gobiernos también hacen su labor aquí. Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, cada día se escucha más decir son un peligro por la cesión de datos. ¿Usted considera que de verdad este tipo de empresas hay que ponerles coto y límite como algunos se plantean a nivel mundial? Y en caso de que usted dijera que sí, ¿cree que es posible técnicamente? Yo creo que es un debate muy amplio el que me estás planteando. Al final, yo creo que es una cuestión de madurez también de los usuarios. Al final, cuando una empresa te está ofreciendo determinados productos de forma gratuita, la gente tiene que entender cuál es el modelo de negocio y qué es lo que está dando a cambio de tener acceso a determinada información. ¿No? Si yo quiero tener una cuenta de correo y alguien me la da gratis, Ya. claro, si a ese usuario le dices, oye, tienes dos opciones. Una, yo te doy una cuenta de correo gratis, o tienes otra opción, que es pagar 10 euros al mes y tener una cuenta de correo de pago. ¿No? El usuario tiene que elegir qué prefiere hacer. Uh-huh. Nosotros hicimos un experimento muy divertido. Abrimos una tienda en una estación de tren. Uh-huh. Y en esa tienda pues teníamos productos, pues, camisetas y otras cosas, mochilas, tal. Y el precio era información personal de la gente. Pues fotos de su galería, su correo electrónico, su número de teléfono, y la gente, con tal de llevarse una camiseta, te lo daba. Así. Así. O sea, me tienes que dar 20 fotos, las 20 primeras fotos que tengas en tu galería. Aquí las tienes. Me tienes que dar tu cuenta de correo. Aquí la tienes. Y tu teléfono. Y te voy a mandar publicidad toda la que quieras. Pero eso... Sin problema. Eso... Claro. Es un tema de madurez. Pero Alfonso, eso que viene un poquito lo que hablamos antes, ¿no? ¿Usted no cree que eso es debido precisamente porque no hay conciencia real del problema, del grave problema y de las consecuencias que puede tener para un ciudadano normal el hecho de utilizar y de todas estas cosas que, como son gratis, parece que ya está, ¿no? Pero usted no cree que eso que entre todos tenemos que concienciar al ciudadano medio, al ciudadano normal, a esa madre que no es consciente, ese padre que a lo mejor pues tiene muchos estudios de muchas cosas, pero realmente que no llega, ¿no cree que eso que con el tiempo hay que concienciar cada vez más? Por supuesto que hay que concienciar a la gente, y lo decía desde el principio. Yo creo que deberíamos de empezar a incluir este tipo de asignaturas en preescolar. Al final la tecnología está aquí y no va a desaparecer. Ahora bien, intervenir desde un punto de vista de gobierno de determinadas empresas que tienen un negocio lícito, me parece complicado. O sea, no sé hasta qué punto es posible desde un punto de vista legal o no. O sea, al final los señores de Facebook, pues claro, han creado una red social, han comprado otras y tienen ahí un negocio montado por el cual generan un montón de trabajo, tienen contratadas a muchísimas personas, generan muchísimo negocio que pagan en impuestos en cada uno de los países donde estén pagando impuestos,
Y claro, si a estas alturas intentas hacer ilegal ese tipo de cosas, no, lo que me gustaría saber, o lo que sería igual un debate interesante, es si la gente estaría dispuesta a pagar por el uso de determinadas redes sociales, en lugar de, claro, o te doy mis datos para que tú monetices mis datos de otra forma y claro, puedas mantener a toda la gente que tienes trabajando para hacer esa red social, o manteniendo la estructura, la infraestructura que necesitas para que Facebook esté online, o WhatsApp. ¿Tú pagarías por WhatsApp? Hombre, sabiendo lo que sé ahora, probablemente sí, pero claro, si me lo dice usted, porque me he tenido que documentar para venir aquí, pero si usted me lo dice hace 2 o 3 años, yo le diría que no. Es más, yo no era consciente, y de hecho creo que todavía muchísimas cosas no soy consciente, imagínese yo, que soy un profesional, imagínese quién no lo es, ¿no? Pero sí que mete miedo, mete miedo. Legislando mucho. Pero bien, se legisla mucho, pero ¿se legisla bien? Esa es la pregunta. Porque legislar muchas veces, usted sabe como yo, y somos profesionales cada uno lo suyo, que muchas veces hay leyes que sí que están ahí, pero con la hora de la verdad no sirve. Es decir, contra esto no se puede luchar. De hecho, sin ir más lejos, se están gastando miles y miles de millones de euros en luchar, por ejemplo, contra la violencia machista y seguimos igual. Entonces, ¿usted cree que se legisla bien o se tendría que legislar mejor? Es que es muy difícil. O sea, este debate es complicado y necesitaría de muchísimo tiempo, pero al final la reflexión más obvia es imposible legislar localmente en un país para un tema que es global. O sea, si queremos legislar qué es lo que, cómo tiene que procesar Facebook nuestros datos personales, o qué es lo que puede hacer o no, lo que habría que hacer es llegar a algún tipo, o crear algún tipo de organismo que sea a nivel mundial, donde se generen leyes a nivel mundial para poder legislar algo que tiene un alcance mundial. Claro, lo que no tiene ningún sentido es que haya determinadas cosas que en Europa tenemos la GDPR, pero en Estados Unidos no, pero en Asia tampoco. Claro, eso genera una inoperatividad a la hora de legislar, porque es muy difícil para determinadas multinacionales el saber cómo tienen que actuar en cada uno de los países donde están. Entonces, legislar, por supuesto, que habría que legislar, pero yo creo que hay que legislar a nivel un poquito más amplio del que se está legislando, y habría que diferenciar varias cosas. Al final, legislar es fantástico, proteges a los ciudadanos, pero nosotros también tenemos que proteger a los ciudadanos de los delincuentes. Y los delincuentes ni siguen la GDPR ni nada de nada. De hecho, no cumplen ninguna de las normas o de leyes que hay. Entonces, claro, cuanto más legislemos o más dificultemos a nuestras fuerzas del Estado a la hora de luchar contra esos delincuentes que sí operan a nivel mundial, pues lo único que estamos haciendo es darles en cierta medida muchísima libertad para poder seguir haciendo el mal, porque ellos son súper rápidos. Nosotros, cuanto más pasos, trabas pongamos a nuestras fuerzas del Estado, más complicado va a ser el perseguirles. Entonces, claro, La maldita burocracia, ¿no? legislar es fantástico, pero también yo creo que tenemos que dotar de determinada libertad a las fuerzas del Estado para poder luchar contra esos cibercriminales de una forma un poco más rápida. Vamos a ir acabando ya. Mire, la Deep Web, para quien lo escuche que no sabe lo que es, como yo no sabía lo que era hasta no hace mucho, ¿vale? Que es esa parte oscura de Internet en la que hay auténticas barbaridades y que es el paraíso precisamente de todos estos ciberterroristas, pederastas, todo esto. ¿Se puede luchar contra eso? Se puede luchar como se lucha, cuando determinadas divisiones de la policía pues se hacen pasar por Agentes encubiertos.
claro, surfean por la Deep Web intentando ver de qué forma pueden enganchar algo o a alguien y terminar con ello, pero es muy difícil. O sea, al final la tecnología tiene sus brechas y al final el montar hablar de la Deep Web es muy complicado. Vamos a acabar ya. Mire, empezamos con una pregunta complicada y es tradición en las entrevistas de H50 que la última pregunta siempre sea un poco comprometedora, en este caso para el entrevistado, que en este caso es usted. No se preocupe, que no va a ser muy grave en su caso. Vamos a ver, nosotros tenemos muchísimos suscriptores de H50, tanto de la asociación como del periódico. ¿Cree usted que habría alguna posibilidad de facilitar algún tipo de descuento para toda esta gente que nos lee y nos escucha? Por supuesto, cuenta con ello. Pues muchísimas gracias, don Alfonso, ha sido un verdadero placer que nos haya recibido usted aquí en este sitio tan extraordinario. La verdad que nos han enseñado las instalaciones y se nota que son ustedes una compañía a la altura y a la vanguardia como es Kaspersky. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista, ¿de acuerdo? Y espero verle pronto. Por venir, y esta es tu casa. Muchísimas gracias, don Alfonso.